Bueno, entonces les repito más o menos que después se los voy a tratar de marcar en el aviso así les queda. La idea es la misma que el primer parcial. 4 preguntas a desarrollar. Van a tener 2 horas y media para hacerlo. La idea es la misma, puede haber un verdadero o falso y justificar al por qué es verdadero, por qué es falso. Puede haber una cita de algún autor y ustedes tienen que explicar de qué va esa cita. Puede haber una noticia, un caso particular, un breve caso, no les vamos a dar, como les damos en la práctica por ahí ya muchas hojas, estamos en el Moodle, y explicar el conflicto o la problemática o la situación que se está analizando ahí. O puede haber alguna pregunta mucho más teórica de decir, bueno, ¿qué significa tal y tal cosa? Y hay que explicarlo, algún término, algún concepto. Eh, pero digamos, la modalidad es la misma que el primer parcial, de que hay que desarrollar, digamos, no hay multiple choice. Y otra cosa que se los voy a remarcar otra vez en el en el aviso, es que por favor, al finalizar el parcial, se comuniquen, o sea, entren al Zoom, donde vamos a estar algunos de nosotros tres, para chequear juntos que realmente este examen llegó, las preguntas están, y supongamos, si vemos que alguna pregunta no llegó, se los vamos a decir, puede ser que alguna no haya respondido o que no, entonces ustedes me dicen no, bueno, ahí, ahí es cuando nosotros les decimos que por favor háganlo primero en Word. O sea, primero respondan en Word como para tener ese resguardo ustedes, eh, y después lo pasan al Moodle, ¿sí? Porque nos ha pasado en el primer parcial y dijimos, bueno, para esta vez no nos tiene que volver a pasar, y nos terminaron mandando los archivos de Word 3 días después del parcial. Y dijimos, bueno, esta vez no nos puede pasar porque no lo vamos a perdonar, digamos, directamente. No está subido el Moodle, no nos mandaron el Word, no está, o sea, no se respondió las consignas, ¿se entiende? Se los voy a volver a aclarar bien en el aviso, pero, pero bueno, traten de hacerlo eso por ustedes, o sea, por un resguardo de ustedes mismos, ¿sí? La primera como que la dejamos pasar, ya la segunda no nos puede pasar. Por cuestiones tecnológicas de tiempo o lo que sea. Y también eso pasaba, que esperaban hasta el último minuto a enviarlo. No, porque se les va a cerrar el cuestionario. Traten de, por favor, de manejar esos tiempos. Si bien les damos 2 horas y media, bueno, por lo menos 5 minutos antes de que cierre, que esté enviado. ¿Sí? Sí, luego Eh, ha pasado que se jugaban al y 29 y 30 lo mando, pero y 30 se terminó y se cerró, así que no lo mandaste y se han perdido todo un punto por responder y eso afecta significativamente el puntaje del parcial. Así que no se jueguen tanto, traten de mandarlo antes del final. Pero una pero bueno, consulta, si yo lo estoy haciendo en Moodle y termina el tiempo del examen, automáticamente lo que yo escribí hasta ese momento, eso se mandó. No, si no lo mandaste, Bien. no, tenés que poner enviar. Ah, yo pensé que pues si se te terminaba el tiempo, bueno, llegaba hasta lo que escribiste, ya está, listo. Ah, yo creo que en el pasado anterior yo lo envié, pero me parece que el año pasado, no me acuerdo que en historia, que yo pasaba eso. Vos se cerraba el horario del examen y hasta ahí quedaba grabado. El resto, Capaz si que si seguías lo enviaste escribiendo, ya está. parcialmente, me parece. O sea, si lo ibas mandando por puntos. O guardar, creo que una función guardar, ¿no? O guardás, Ah, me parece que ahí sí. guarda y lo reconoce, pero si no pusiste guardar, por eso les recomendamos que hagan en Word y después lo transcriban. Por cualquier problema, si no llegaron, ahí lo mandan inmediatamente, pero como dice ¿Qué Lucia, hago? si ¿Lo no pego tienen Word. después? ¿Copy y pego? exacto. Sí, Ah, además le pues yo sirve después para la Además, escribí en ortografía. Moodle por temor a después ser peor todavía. Digo, capaz que lo escribo en Word, después no sé cómo pasarlo. Está bien, bien. Copy y sí, pego. es Bien. copiar y Sí. pegar. Y además para una cuestión también eso, visualmente, ¿no? Bueno, lo voy haciendo en Word mientras voy mirando, voy viendo el Moodle, lo voy guardando en el Word, y si por X motivo, no sé, pasa algo, bueno, por lo menos tengo el Word, ¿se entiende? Y Bien. lo que voy a remarcar es esto. Si llegara a pasar, que ha pasado de que no se ha enviado, lo vamos a tener que chequear, eso, nos vamos a quedar unos minutos más,
pero no es que no me lo puede mandar el sábado, digamos, el archivo, ¿se entiende? Porque no lo voy a considerar. O sea, la primera vez lo consideré, ya la segunda no. Por esto mismo que les tratamos de avisar. Eh, Así que bueno, insisto, súmense al Zoom cuando lo envíen para que chequeemos juntos que se haya cargado efectivamente. Y si vemos que no se cargó porque puede pasar, bueno, ahí enseguida nos mandan el Word, ¿entiendes? Bueno, yo igual se los voy a escribir detalladamente, subrayado, para que les quede, para los que no pueden ver la clase o para los que no están acá. Sí. Bien, te hago una última y listo. Yo no me acuerdo, me parece que el parcial anterior fue, o sea, hice la 1, después el propedador, después la 3 y la 4. O sea, siempre es así. Yo no puedo leer la pregunta 1, no sé cómo hacerla, paso a la 2 y después hago la 1. No, tenés que hacer la 1, mandarla, después recién podés hacer la 2. Y lo mismo, no sé, o sea, no seguir ¿cómo se dice? El El orden. orden. O sea, tengo que sí o No, sí sí, seguir el a ustedes orden. les Se puede aparece alterar. todo en la misma página. Todas las consignas les va a aparecer como, como van para abajo y les va apareciendo la 1, la 2, la 3, la 4, todo Y yo no puedo es que, empezar por la que yo quiero. claro, sí, 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 sí. Ah, bien, bien. Yo en el parcial anterior, pues ya tengo, pensé que en una materia no te dejaba hacer el punto 2 si no hacías el 1. No, pero en este es como que no es por página, sino que lo van a ver en la misma página del Moodle, Sí, van sí. bajando con la flechita y les va apareciendo los puntos, ¿sí? Ah, Está bueno, todo en la bien, misma, no es que tienen que, no es por, bien, bien. bueno, si no hay ninguna otra pregunta más, arrancamos, María, cuando quieras. Dale. Bueno, empezamos con la clase. Ya saben, cualquier pregunta que tengan, tienen el micrófono abierto, pueden comentar y pueden interrumpir lo que quieran y comentar y preguntar. El práctico 9, trabajo práctico 9, vamos a ver que es sobre segregación residencial. Este tema está muy vinculado con otros temas que ya vimos en la materia, así que vamos a repasar algunos conceptos y vamos a hablar básicamente del material que tenemos, que es un texto de los autores Rodríguez y Arriagada del 2004, que habla de la segregación residencial en la ciudad latinoamericana. El texto si bien es de 20 páginas, pero es muy completo porque se tratan distintas situaciones, todo tiene que ver con distintas incluso ciudades latinoamericanas que vamos a retomar en una de las noticias en el punto 3, y se ven distintos conceptos. Empezamos con el punto número 1, que es la caja de herramientas, que si bien en la caja de herramientas son cuadros, pero están bien distinguidos los conceptos teóricos que tenemos que repasar. Empezamos con la consigna número 1, que dice, en base a la... A ver, en base a la lectura del texto que dijimos de Rodríguez y Arriagada, completar el siguiente cuadro. La primera consigna es la definición de segregación residencial. ¿Algunos de ustedes pudieron arrimar o podemos debatir ahora, charlar qué concepto es el de segregación residencial que es el que estamos manejando? Si no se animan, los puedo ayudar. Podemos empezar diciendo que la segregación residencial se vincula con una proximidad espacial o una aglomeración territorial, donde hay familias que pertenecen a un mismo grupo social y que viven juntos. Una proximidad espacial de aquellos grupos sociales que tienen características en común. Y eso nos lleva a ver los distintos tipos de segregación que pueden existir. ¿Cuáles ustedes recuerdan? ¿Qué tipos de segregación podemos describir nosotros? Podemos analizar. Más allá de la socioeconómica, que es la que vamos a desarrollar y es la que los autores desarrollan y se miden.
en Argentina y en Latinoamérica. Pero ¿qué otro tipo de segregación puede existir? Racial. Racial. Es muy buen aporte, Flavio. La segregación racial, los estudios de segregación racial se dan mucho en Estados Unidos, donde se analizan y le prestan más atención a la cuestión de la raza. En Argentina, la cuestión racial no es desarrollada. Incluso recuerdan el 12 de octubre, que hasta el año 2010 se festejaba el Día de la Raza, que era en octubre, y ahora, desde el punto de vista antropológico, está cuestionado el estudio de la raza, y tampoco se hacen muchos estudios, no es una cuestión que se analiza la segregación racial, residencial por cuestiones raciales. En cambio, en Estados Unidos son estudios cada vez más grandes, y dice los autores del material que tenemos que leer para esta clase práctica, que la segregación racial en Estados Unidos es incluso más fuerte que la segregación socioeconómica, residencial socioeconómica en América Latina, porque ahí hay barrios de personas de raza negra, según sus estudios, de raza blanca, de distintas comunidades, hispánicos, dicen que también a nosotros nos cuesta entender qué concepto es hispanic cuando dicen de qué raza sos, porque nosotros tenemos ascendencia española, pero bueno, todas esas cuestiones que ellos lo estudian mucho. ¿Qué otro tipo de segregación residencial puede haber? Además de la racial y la socioeconómica. ¿Puede ser ¿Religiosa? cultural? ¿Cómo? ¿Religiosa dijo Jimena? No. No, ya, Abril. Abril. Muy bien, Abril. ¿En qué ciudad se te ocurre que puede existir esta segregación religiosa en el mundo? ¿Te suena alguna? No. Por ejemplo, ¿En en Alemania con los Jerusalén. judíos? ¿Cómo? Sí, ¿En Alemania con los judíos en su momento? en su momento, sí, sí, claro, que se los segregaba totalmente residencialmente y se los identificaba. Pero hoy en día, en Jerusalén, por ejemplo, en el Estado de Israel, se ve la segregación residencial por cuestiones religiosas, donde hay barrios de católicos, la mayoría son barrios judíos, barrios de musulmanes, está bien marcada la cuestión religiosa. ¿Qué otro tipo de segregación puede existir? Yo había dicho cultural, pero no sé si entra en esta parte, lo que sería como ¿Eh? educación y demás. ¿Cómo lo medirías lo cultural? Yo creo que lo mediría con el tema de los estudios, o por ahí materializándolo con el tema de títulos o demás, que por ahí lo cultural se califica quién sabe más o quién sabe menos, o no sé si Eh, ingresaríamos esa consulta. No, bueno, puede ser, por ejemplo, desde ese punto de vista, si hablamos de un campus universitario donde los que, en Estados Unidos se da mucho eso, campus universitario donde ahí viven los que estudian en la universidad, pero en realidad la educación la utilizamos para medir la segregación residencial por cuestiones socioeconómicas, como un elemento más de medición, que vamos a verlo después, como en la educación del padre de familia o del jefe de hogar, en todo caso, eh, puede incidir, pero no lo tenemos en cuenta lo cultural. Claro, yo lo había relacionado con eso, perdón. No, Con pero lo que está habíamos- bien, sí, todo depende cómo lo interpretas. Si lo pones como el campus universitario, puede andar. También la segregación étnica sucede en otros países, como por ejemplo Nigeria. Es muy exótico para nosotros que no tenemos un estudio de ellos, pero si vamos a países como Nigeria o India, donde se dividen en etnias, incluso en castas en la India, y ahí puede ser una segregación étnica. Pero como dicen los autores, lo que vamos a analizar acá hoy es la segregación residencial socioeconómica, como anotó Lucía ahí, donde actúa como mecanismo de reproducción de las desigualdades socioeconómicas. O sea, no solamente es una manifestación que las personas de determinada clase social vivan en determinados barrios, es decir, significa que los que tienen menos ingresos, los pobres viven en barrios de pobres y los ricos viven en barrios de ricos. Eso en términos no académicos, lo que estoy diciendo. A veces académicamente se utilizan estos recursos para causar un impacto y ver, por ejemplo, la segregación educativa que está vinculada con la segregación residencial y que puede ser, como vimos con Jimena, un elemento
puede suceder que existan escuelas pobres para pobres y escuelas ricas para ricos. Eso es lo que sucede a grandes rasgos en la definición. Pasamos al siguiente apartado, que es el contexto histórico de surgimiento de la segregación residencial por cuestiones socioeconómicas. Nos quedamos con ese tipo de segregación residencial. Según los autores, ¿cuándo se da comienzo o cuándo cobra centralidad en Latinoamérica la segregación residencial por esta cuestión? ¿A qué se debe esto? Más allá de la división histórica, ¿no? de estas segregaciones residenciales, de que si nosotros analizamos la materia, vemos que otros autores hablaron que había barrios destinados a sectores trabajadores o barrios de clase baja y barrios de clase alta, pero en Latinoamérica, ¿a qué se debe? Y los autores se refieren más al siglo XX, esta segregación residencial tan marcada y patente. Partimos de la base que Latinoamérica es la región de mayor desigualdad del mundo. Bueno, el autor... Sí. Perdón, en el Tenemos- texto que estabas subido, que era de Rodríguez, decía como que separaban a los pobres, y no solo por lo que tenían, digamos, sino que ellos mismos se aislaban con sus pares por posibilidades y demás. O sea, como que sufrían una especie de segregación, pero ellos como que se autosegregaban también por Sí. tener conocimiento de la situación, digamos. Sí, eso es lo que sucede. La autosegregación es una consecuencia en realidad de la segregación residencial, que también sucede. ¿Y cuál es la diferencia? Te planteo para acá reflexionar. ¿Cuál es la diferencia entre las villas y los barrios privados, los barrios cerrados, los countries? Que las dos poblaciones socialmente homogéneas, porque tienen características similares, están segregadas del resto, ¿no? Residencialmente. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? El nivel socioeconómico. Claro. Ellos como que se agrupan porque ellos quieren, se van del centro que quieren. En cambio, la otra gente no les queda otra, que son marginados y quedan en lugares que ellos no quisieran estar. Pero bueno, debido a la situación económica no les queda otra. Pero el que tiene Claro. poder alto adquisitivo se va a un barrio privado porque quiere y porque puede, y se aísla, se autoaísla. Se vincula con un término que vimos que es la exclusión social, que vimos en el trabajo anterior, como fueron excluidos, sacados a la villa, que sin embargo la villa, o para hablar así en términos, a veces usamos estos términos, son barrios con, las calles son públicas, por ejemplo. En cambio, en los barrios privados no es de acceso público el barrio en sí, que en Bahía Blanca tenemos algunos barrios privados en la zona norte de Bahía Blanca. Y como veíamos antes, dijimos antes de la periferia, que puede haber una periferia rica y una periferia pobre, claramente, que vimos con otros trabajos. Pero bueno, los autores hablan, volviendo al contexto histórico, dicen que hay una concentración del ingreso en determinados sectores sociales. También lo asocian a la pobreza, como estábamos viendo, como dos cuestiones que son extremas, si se quiere, y la fragilidad de los gobiernos. En realidad la fragilidad de los gobiernos se debe a... ahí está, estábamos ahí. Se le trabó bastante. Sí, se trabó. Hablemos... Bueno, hablábamos de concentración del ingreso de las clases sociales, de pobreza y de la fragilidad de los gobiernos. En realidad, los autores se refieren a la fragilidad de los gobiernos, es a una imposibilidad, como vimos, como retomamos en el último trabajo práctico, sí, de combatir esta desigualdad, porque pasan los gobiernos y tampoco se puede tener un proyecto a largo plazo, porque el proyecto a largo plazo siempre se ve discontinuado por otros tipos de... ¿Me traerían las Crocs? ¿Cómo?
Las que... No escuché. Bueno, seguimos. Seguimos con las causas que estábamos viendo. Hablaba de exclusión social. Y habla de los patrones de migración intra y extrametropolitana. ¿Qué es la migración? ¿Se considera cuando un individuo se mueve de un lado a otro? O sea, se muda de alguna forma. Claro. Sí, y la migración, nosotros tenemos este tipo de migración, aunque en realidad se refiere más a las grandes urbes latinoamericanas, como vemos en la ciudad de Buenos Aires, que tienen las migraciones que se dan internas de sectores, la conformación de nuevos barrios, sucede que haya movimientos internos y también de recepción de migración interna a nivel nacional, que reciben gente de distintas provincias que van allá a trabajar, y también del exterior. Hay barrios de sectores bolivianos, paraguayos, peruanos y demás, que a veces sucede, y hay investigaciones que se asientan en determinados sectores de la ciudad, y también bueno, se asocian con determinadas profesiones y demás, que tiene que ver con la segregación que se sufre. Otra causa habla de mecanismos de fondo, que son factores vinculados al mercado del suelo. Y esto en el mercado del suelo es la posibilidad de edificar o no, y de poder construir, que es un déficit que tiene la ciudad y que parece que está reservado para determinado sector social y no para otro. Entonces, esto también es una causa de segregación residencial. También se vincula con los vacíos en la planificación y los excesos en la planificación. Esto lo estuvieron viendo mucho con el trabajo práctico que vieron con Alejandra. Justo iba a decir eso, lo del tema eh, del mercado del suelo lo habíamos estado viendo con Abramo, creo, que hablaba de lo de Claro, las tres lógicas, que la lógica del mercado y la lógica del Estado influían mucho en la lógica de la necesidad, o sea, era la que producía la lógica de la necesidad por las dificultades del acceso al suelo. sí, se vincula totalmente con eso. Y eso genera también esta segregación residencial, como estamos Eso de viendo. alguna forma no se puede también relacionar con el tema de la migración, o sea, eso por ahí no puede llegar a producir esa misma lógica del mercado y de la necesidad, no podría llegar a producir lo que sería la migración hacia las afueras de lo que sería la metrópolis. Claro, sí, y está todo vinculado, y también se relaciona con estas que estábamos viendo, los vacíos en la planificación y en las políticas públicas de vivienda, porque le brindan a determinados sectores servicios, todo tipo de servicios, y otros sectores no tienen. Esto lleva a que tiene el dinero como para elige los lugares que tienen más servicios. Y aquellos que están migrando y que vienen con pocos recursos económicos y con pocas posibilidades, se asientan en las zonas que tienen pocos servicios y las zonas más marginales, como estás mencionando vos, Jimena. Entonces, está muy bien lo que decís, todos estos conceptos se relacionan entre sí, y como dicen los autores, son causa de la segregación residencial. ¿Alguna otra causa se les ocurra? Bueno, nos faltaba también que mencionan el crecimiento natural de los sectores, de ciertos sectores económicos. El capitalismo mismo hace que haya sectores de clase alta que realizan determinadas actividades comerciales que van
acrecentando cada vez más su capital y sus posibilidades económicas. Estos sectores, ¿qué pasa? Se invierten en propiedades inmobiliarias, invierten en casas en barrios privados, que están dotados de todos los servicios y demás. Y esto genera una mayor segregación residencial, porque se ocupan estos sectores del centro y sectores con mejores condiciones que los demás. Bien, las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de esta segregación residencial? ¿Qué genera? ¿Qué significa todo esto que vemos en la sociedad? ¿Cómo es esto de los dos polos? ¿Se generan dos polos? Ahí Hola, puede, Mariam. Ah, bueno. Sí, No, perdón, dale. Alejandra. No, dale, Jimena. justo iba a decir, ahí no tendríamos como consecuencia también lo que estuvimos viendo con Alejandra, el crecimiento eh, sería el crecimiento difuso de las ciudades, otra vez ligándolo al tema de la migración y la demanda del suelo. Bien. Sí, justo antes de que pasáramos como tal a lo de las consecuencias, me quedé pensando en esto que dice Jimena, de poder hacer el vínculo con lo que charlábamos aquella vez cuando hablábamos de todas esas transformaciones, ¿no? Del sistema de producción capitalista que empezó a generar como nuevas configuraciones urbanas, ¿no? Y a partir de las cuales se empezaron a ver, por ejemplo, nuevos productos en cuanto a las residencias de los sectores altos, ¿no? Y todo el surgimiento de estos barrios privados, los countries, ¿no? Eso como que se enmarcaba en una serie de dinámicas que además tenían como características multiescalares, o sea, ¿qué pasa con Marian? ¿Se fue? Ah, no, ahí está. Que tenían como esta lógica también relativa a la globalización y de pronto a una transformación en los estilos de vida o en los deseos de habitar de ciertas clases sociales, ¿no? Y cómo eso está directamente relacionado con lo otro, justamente por cómo van actuando y se van interrelacionando las lógicas de las que hablaba el autor brasilero. ¿Sí? Entonces como que está bueno hacer ese link para situar en esto donde entre el contexto histórico y las causas, esa cuestión, digamos, de la transformación, ¿no? De este sistema de producción capitalista que incentiva otros modos de habitar el espacio en ciertos sectores sociales. Profe, eso se refería a lo que estuvimos viendo de los artefactos que daban una identidad en cuanto a lo global por el proceso de globalización, que hemos visto centros comerciales, countries y demás. Claro. O sea, como que sí, o sea, esta cuestión del barrio privado surge como en un contexto específico donde convergen un montón de situaciones, ¿sí? Como varios discursos, además, que alientan a los sectores de clase alta a autosegregarse también, por ejemplo, en función de un sentimiento de seguridad o de resguardo de una afuera que se percibe hostil, ¿no? Dentro de esa clase social. O sea, hay una autora, socióloga, María Estela, no, Vampa, que trabaja un montón esto de la segregación de los sectores altos, ¿no? Y marca muy bien esto del contexto, digamos, de transformaciones neoliberales en donde parece que surge este formato de habitar de los sectores altos, ¿no? Y lo importante de esto es cómo poder vincularlo a también como la profundización de las características estructurales de producción de la ciudad popular. O sea, como que una cosa no ocurre sin la otra. ¿Sí? Bueno, perdón.
varias. ¿Sí? Muy bien, gracias Ale por el aporte. Estamos en las consecuencias y hablamos de la polarización de la ciudad, que estuvimos viendo entre ricos y pobres. ¿Cómo es esto? ¿Ustedes los ven así también? Que hay una ciudad con extremos de ricos y pobres. Y como decíamos antes, hay zonas donde se acumulan ventajas con todos los servicios, con todas las oportunidades, con seguridad, con educación, y zonas donde se acumulan las desventajas o las adversidades. Sigue siendo de alguna forma como una lucha de clases. ¿Para vos están vinculados ellos? ¿Hay una lucha entre, o hay una fragmentación entre los Más que pobres y lucha, los ricos? fragmentación, una fragmentación. Claro, porque lo que planteaba Marx era lucha de clases, que los trabajadores proletarios iban a enfrentar a los burgueses que los explotaban. Pero acá ustedes ven como la gente de las villas enfrentando a aquellos que están en los barrios cerrados, reclamándoles algo. Claro. Por eso son todos conceptos, vieron, que aprendemos, que la ciudad está tan fragmentada, está tan separada, que es un concepto similar al de segregación, que es de separación de familias según sus condiciones socioeconómicas, pero llega un momento que están tan aislados que ya no hay ni, ni atisbo de una lucha de clases. Según mi punto de vista, capaz que vos, Jimena... No, no, quise decir que hay una separación bien marcada, o sea, es una fragmentación en cuanto a clases. Y también como lo veíamos en uno de los trabajos, no me acuerdo en cuál fue, que vimos el video creo que lo habías mostrado vos, Mariano, que la gente ya llega un momento que lo acepta. Es como que ya está, no le queda otra y se autosegrega de alguna forma, se separa y tampoco se produce la lucha, porque ya no, o sea, no tiene sentido, digamos, que como que para ellos acepta lo que le toca, la situación y nada más. Claro, claro, así. Sí, como decís vos, es eso, es como una polarización también. Sos de un sector o de otro. Y bueno, y lo que decíamos de esto de las ventajas y desventajas, pensamos en los barrios y ver cómo tienen acceso a todos los servicios, a la luz, gas, agua potable, cloacas, cable, internet, seguridad también podemos sumar, educación, y todo eso, todas esas cuestiones, esas ventajas, cómo están presentes en determinados barrios o en el centro de la ciudad, y cómo están ausentes en otros sectores de la ciudad. Comunicación también, calles de tierra, calles de asfalto, y todo se retroalimenta, y que bueno, eso quizás son también las causas y las consecuencias. Como el que puede elegir, elige eh, vivir y puede elegir porque tiene el dinero para hacerlo. Y cuando vemos los métodos de medición, ¿qué métodos de medición recuerdan que leyeron en el texto de Rodríguez y Arriagada? ¿Cómo eran los indicadores? ¿Eran cualitativos o cuantitativos? ¿Se acuerdan la diferencia entre cuantitativo y cualitativo? Para mí eran cuantitativos, Bien, Matías, claro. porque usa datos como la educación según las edades, la cantidad de gente, digamos, en cada sector. Sí. Utilizan indicadores cuantitativos de segregación residencial y usa, por ejemplo, como decís, elementos, la educación, que en un momento vamos a ver del jefe de hogar, y usa también, por ejemplo, el índice de disimilitud de Duncan.
Sí, ese no explica bien qué es. Vamos a ver si lo entendemos, y si no puedo explicarlo bien yo, mis compañeras lo desarrollan. Que dice está basado en la similitud entre la proporción global de un grupo y su representación en las diferentes subdivisiones urbanas. Es decir, tiene que ver, es un elemento, cuando se estudia la segregación son muy similares las formas de medirla. Cómo el grupo está representado en la totalidad de la ciudad y cómo está representado en un sector de la ciudad. Entonces, si hay una desigualdad de representación, si en la ciudad representan el 10% y en un pequeño sector tienen el 50 o el 90%, entonces ahí entiendo que de alguna forma sirve para medir que hay una mayor presencia de este grupo en este sector. Por ejemplo, la mayoría Sería, por son pobres. ejemplo, como para ¿Cómo? medirlo de una ciudad a la provincia, o sea, llevándolo a grandes rasgos. Lo analizamos en una ciudad y eso lo comparamos con toda la provincia. Una cosa Por así. ejemplo, pero generalmente son medidas de urbanas dentro de la ciudad. Como vemos en este trabajo, siempre medimos Dentro de grandes un solo urbes, lugar. claro, grandes urbes latinoamericanas, pero vemos Bahía Blanca. Dentro de la ciudad tenemos ese índice. Son generalmente sobre lugares urbanos, ciudades. Bien, y Dentro de la misma ciudad podría ser que, no sé, que haces no sé si un censo, pero predomina aquello más la cantidad de villas que la de barrios cerrados, ¿puede ser? ¿Se puede tomar eso o no? eh, Barrio cerrado acá en Bahía, poner habrá 5, pero hay que ver gente en situación pobre, me parece que supera largamente esos 5 barrios cerrados. claro, por eso cambia la proporcionalidad y también tiene que ver la cantidad de cuántas personas están debajo de la línea de pobreza y cuántas dentro de esos sectores que estás analizando. Claro, en realidad la medición esa de cuántos barrios hay de cada sector, no, lo vamos a ver en Bahía Blanca, se mide también, pero bueno, como vemos en sociología, son siempre las clases en el papel, se dicen, son clases en el papel, porque la realidad es la que existe, y lo que hacemos son distintas formas de medir la realidad. Entonces, podemos usar ese tipo de estudio y se puede hacer, se miden cuántos barrios cerrados hay en Bahía Blanca, tengo contabilizado 3, sí, creo que son 3, que están en la zona de donde está el CONICET, no sé si conocen, la Carrindanga, donde comienza, bueno, kilómetro 7 aproximadamente, y en la salida con la ruta 33 de Bahía Blanca, que es el sector norte de Bahía Blanca. Y después, ¿dónde están ubicadas? Estábamos hablando de que vamos a verlo después en el punto número 2, la ubicación, y vamos a ver mapas, dónde están los asentamientos y las villas que fundamentalmente están en el sur de la ciudad. No sé si quieren aportar algo, Alejandra, Lucía. No, por ahí, capaz que para más claridad, se me ocurre esto de que el concepto como tiene una naturaleza geográfica, o sea que hace referencia a una distribución en el espacio. Y reúne como dos condiciones importantes. Primero, el grado de concentración de un grupo de personas en el espacio y el grado de homogeneidad de alguna de esas características de ese grupo, de homogeneidad de las características sociales, ¿sí? Por eso, digamos, el índice se muestra en este sentido de la proporción, es decir, en ese espacio geográfico que significa la ciudad, de qué manera se distribuye los grupos sociales y en qué grado de porcentaje son homogéneas sus características. ¿Sí? ¿Se acuerdan en la clase del barrio que les di yo, el barrio como objeto sociológico, que hablamos de este eje lógico donde planteaba
esto de conjunción y disjunción, que algo se definía por que se parecía a algo y se diferenciaba de otra cosa. Bueno, piénsenlo así también, ¿no? Digamos, con las palabras, lo mismo que dijo Ale recién, pero trátenlo de ver de esa manera, ¿no? Grupos que en su interior tienen cuestiones homogéneas que se identifican, pero que evidentemente se diferencian fuertemente de otros grupos sociales o de otros espacios, ¿sí?, territoriales. Piénsenlo también de esa manera como veíamos con respecto específicamente a la unidad espacial de barrio, ¿no? Bueno, por ahí esto es un poco más amplio que solamente la categoría de barrios. Estamos hablando más de sectores, por así decirlo. Es una categoría un poco más amplia dentro de una ciudad. ¿Sí? Nada, era para aclarar, es para recordarles por ahí también digamos, se les hace más fácil entenderlo. Ahora sí, Mariana. Bien. Y seguimos con el siguiente cuadro, dice, políticas públicas para combatir la segregación residencial por cuestiones socioeconómicas. ¿Cuáles de ustedes leyeron o se les ocurre qué políticas pueden tomar el gobierno para disminuir, para combatir esta segregación residencial? ¿Cómo harían ustedes para que no haya más de este tipo de segregación residencial? De lo que estuvimos viendo el otro día con el tema de los videos que hacían, que le daban servicios a poner a la Villa 31 y demás, las proveían de servicios comunes, públicos, como lo podría ser el alumbrado, agua potable, o por ahí, por ejemplo, los planes de vivienda social. Claro, ¿y qué logras con eso? De alguna forma poner por ejemplo, a la gente que carece de servicios digamos, en la misma balanza de aquellos que lo tienen. ¿O no? Bien. Yo creo que, a ver, con esto que dice Jimena, la población estaría mejor, pero aún así, o sea, la segregación es como, yo lo entiendo como una separación, o no, una división. O sea, no porque tengan servicios bueno, mejor calidad de vida, quiere decir que van a estar en relación con la otra gente. Si no se relacionan de por sí, capaz que no hay nada en común. ¿Me explico? Por Que ahí, estaría genial el hecho de elevar la calidad de vida de todos, pero sí, ya de por sí es como, no sé si diría natural, pero es como algo que se da de esa manera. eh, no sé si tendría sentido el hecho de pensar en terminar con, o bueno, depende cómo se entienda la palabra segregación, pero nada, yo lo veo por ese lado. te iba a decir eso, que por ahí yo me confundo, o por ahí la segregación en algunos aspectos la confundo por ahí con la discriminación. Por ahí me fui muy para el lado de la discriminación y se me fue la Por definición eso de está segregación. bueno hacer énfasis en esto de la naturaleza geográfica del concepto, o sea, que es relativo a una ubicación en el espacio. Y yo pensaba que, por ejemplo, situaciones extremas de estas condiciones de segregación residencial y fragmentación tiene que ver, por ejemplo, con la inmovilización de los sujetos, o sea, de la desmovilización, la tendencia a no movilizarse por la totalidad del espacio urbano, ¿sí? O sea, como a vivir la vida hacia adentro de los propios barrios. Eso ya es como el extremo de esa segregación, ¿no? Y a veces, por ejemplo, hay políticas públicas que quizás con intenciones de combatir la segregación terminan reforzando esta cuestión endógena de los barrios que ya están segregados. Una política que pienso que está buena y que se pudo llevar adelante, no sé si
la han oído escuchar, fue la que plantearon en Bogotá cuando el alcalde era Gustavo Petro. Él destinó, digamos, un proyecto de viviendas de interés social para realizarse en un barrio central de clase media, media alta de la ciudad. Eso, por ejemplo, me parece una política clara que combatiría eso, porque también los planes de vivienda tienen mayormente, tienden a ubicarse en los suelos disponibles que son menos costosos, que son en la periferia o de menor calidad. Entonces, es una política pública, pero que termina reforzando la segregación. Bueno, acá, por ejemplo, el barrio Procrear, que se está construyendo en lo que era, ¿cómo es? Que era un área del ejército, está en la zona norte de Bahía, digamos. Está ahí al lado de Bosque Alto, de hecho. Claro. Igual Pero ahí el también. procrear es para qué estrato, para qué clase, para qué grupos sociales. Son, para mí, clase media. Sí, iba a decir lo mismo. Son viviendas chiquitas de 40 metros, créditos para viviendas de 40 metros, 50 metros. Bueno, Sin embargo, o sea, las condiciones para acceder a esos créditos, digamos, sí, son de clase media porque además tenés que estar como súper vinculado en el sistema, o sea, tener condiciones laborales que te permitan sustentar el pago, en fin. Sí. Sí, tengo entendido que sí, la gente tenía que presentar recibos de sueldo, digamos. Claro, en ese sentido es como que es una política de vivienda, pero que no apunta a la problemática, por ejemplo, de los sectores populares. Mm. No, claro, no es política de emergencia, claramente. No. bueno, lo que dice Alejandra pueden ser políticas habitacionales, una de las políticas para favorecer las condiciones de vida de determinados sectores sociales. Y también lo que dice Luciano para reflexionar respecto de que una medida puede ser romper el vínculo entre segregación residencial y pobreza. Nosotros estamos asociando segregación residencial con pobreza. ¿Qué pasa si él propone que si no hay más pobreza, o sea, se seguiría, o es lo que entendí, o si no también tomo lo que dijo Jimena, creo, que seguirían discriminándolos o segregándolos? Pero en ese caso, la segregación sería por otra cuestión, no por cuestiones socioeconómicas. Por ejemplo, en Estados Unidos, que la segregación es por cuestiones raciales, pero se dejaría de lado esto que estamos viendo nosotros, que es una segregación socioeconómica. Si todos tuviesen acceso a las mismas condiciones, a los mismos servicios, a las mismas condiciones de vida y de vivienda, la segregación pasaría por otro lado. Si todos tuviesen la posibilidad de elegir que en cualquier lugar de Bahía Blanca se cumplen con todas las condiciones de vivienda digna, entonces se entiende que no habría esta polarización de que los que son de clase alta, tienen alto ingreso económico, eligen vivir en los mejores lugares, y los que no tienen tantas posibilidades económicas tienen que o se resignan a vivir en lugares con menos condiciones habitacionales. Eso sería una otra política, o sea, que sea integral, las políticas integrales de mejoramiento de la vivienda en toda en la ciudad, ¿no? ¿No se podría tomar también como política pública, como decías vos, la integración? Viendo el video del barrio 31, que estaban haciendo, no sé si un edificio público dentro del mismo barrio para que la gente que, no sé, que antes iba a trabajar, no sé, a Corrientes y en el Obelisco, ahora tiene que ir sí o sí su puesto de trabajo
es dentro del barrio 31. Y después no sé si creo que hacer el mejoramiento de una gran feria que había, medio como integrar el barrio a que sea un barrio más de la ciudad y que no sea la Villa 31. ¿Verdad? De hecho se está llamando Barrio 31, están tratando de llamarlo Barrio 31. O sea, Sería como, el integrar no sería también una política pública desde ese punto de Claro, vista. sí. sería como descentralizar las administraciones públicas, digamos. Sí, Creo que o, iban a poner algo ¿Cómo? creo que iban a poner algo del tema del Ministerio de Trabajo o algo así, para generar posibilidades de trabajo. Bueno, ya estaba instalado el ministerio, una parte del Ministerio de Educación, ahí en la villa. Tengo entendido. Digamos, es interesante esto de políticas de integración, que hay mucha teoría abordada en cuestiones empíricas también, casos de distintos países de América. Pero bueno, es todo lo que decían ustedes, ¿no? Es tratar de, digamos, de llevar todos los servicios, no solamente, que decía Luciana, me parece, no solamente el descentralizar las cuestiones administrativas estatales, sino también esto que veíamos, ¿no? En otros prácticos. Bueno, la solución a veces no es solamente crear viviendas, o ayudarles con la infraestructura o cuestiones materiales, ¿no? Sino también dotarlos para cortar con ese círculo de la pobreza que hablábamos en el práctico anterior, es dotarlos de trabajo, de educación, de infraestructura, de que no estén incomunicados con otros barrios, entonces tienen que mejorar las calles, que llegue los colectivos, las líneas bueno, todas esas cuestiones, digamos, estarían englobadas en políticas de integración sociourbana, se conocen así. ¿Sí? Así que sí. Digamos, hay toda una teoría, o sea, grandes autores que apuntan a que las políticas efectivas para combatir la segregación, la pobreza, la desigualdad, están dirigidas a políticas de integración. Pero bueno, creo que también hay muchas cuestiones que también decía Alejandra, cuestiones, Mariano un poco lo mencionó, cuestiones históricas, cuestiones de cómo se fue conformando esos barrios, cómo se fueron conformando esos espacios, y cuestiones culturales que a veces, por más que haya políticas de integración, digamos, hay que contemplar esas cuestiones, y que es mucho más complejo de lo que por ahí se creería que es, ¿no? Pero bueno, no acoto más. muy buena. Bueno, entonces, ¿alguna otra opinión o cerramos ahí en la integración que es, lo mencionan expresamente los autores como la perspectiva integral de poder lograr la integración urbana? Ay, yo ¿Alguna no, otra? yo no me quiero poner pesada, pero a mí me queda siempre la duda con respecto, por ejemplo, a esas políticas de si no generan un reforzamiento de esa condición de segregación, porque suponete, me quedé pensando en Buenos Aires, ¿no? Y en todo lo que significa la centralidad más allá de los servicios, digamos, administrativos, ¿no? Como esto de ir a la ciudad, ir al centro, ¿no? Y si vos trasladás los servicios a los barrios, yo siempre pienso, bueno, las personas que vienen en los barrios es como que no salen más. Entonces, ahí es donde a mí, como que yo digo que ese tipo de políticas me hacen ruido, porque, digamos, en la construcción histórica de la ciudad y sobre todo de esto de la centralidad, hay una cuestión como importante de poder, de significación, de servicio urbano, de la cual gozan un montón de ciudadanos que pueden transitar libremente por esos espacios que simbolizan el centro urbano, ¿no? O sea, la clase media es la que se mueve por ahí. Nada. Sí, bueno, lo que dice Alejandra se vincula también con lo de las escuelas. La segregación educativa se vincula mucho con la residencial, que se fueron creando en los últimos 20 años escuelas en los barrios
de la periferia pobre de Bahía Blanca, y eso ocasiona también que los que puedan ir a las escuelas, sumado al requisito de residencial para las primarias públicas, donde tienen prioridad los que viven en el radio de la escuela, hacen que sigan en el nivel inicial, primario y secundario dentro de su barrio. Y quedan ahí. Ojalá así que terminen la secundaria, pero no continúan. Bueno, tiene que ver también con cuestiones de transporte, y es un tema complejo que hemos hablado durante estos encuentros prácticos. Bien, ahora entonces pasamos al siguiente punto, al punto 2, que dice manos a la obra, y vamos a ver los mapas sociales urbanos de Bahía Blanca. Pero antes tenemos un texto donde se mencionan a autoras de nuestra universidad, que vamos a hablar de Bahía Blanca. Bueno, entonces comparto la pantalla acá con la hoja de trabajo. Y vamos a leerlo, lo comparto así lo pueden seguir. Bueno, breve presentación. Los mapas sociales urbanos son instrumentos que permiten representar la articulación entre las relaciones sociales y las estructuras espaciales, buscando lograr una espacialización de lo social. Por lo que vale destacar que este enfoque rechaza la postura que ve al espacio como un epifenómeno, como una mera reflexión de la estructura social. Por el contrario, la estructura espacial no debe ser vista solamente como la arena en la cual la vida social se desarrolla, sino como el medio a través del cual las relaciones sociales se producen y se reproducen. Sobre la base de datos cuantitativos, procedimientos estadísticos y modelos espaciales, a través de la construcción de mapas sociales urbanos, es posible poner en relación el nivel socioeconómico de los habitantes con su lugar de residencia. En tanto se los aplica al estudio de la situación sociohabitacional urbana, constituyen una herramienta significativa para comprender e intervenir sobre la problemática de la segregación residencial de la población. Nidia Formiga y María Belén Prieto, investigadoras del Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur, son las autoras de un estudio denominado El Mapa Social de Bahía Blanca, en el cual examinan la segregación residencial socioeconómica de la población que habita en el aglomerado urbano. Para ello, llevan a cabo un análisis cuantitativo a través del índice de disimilitud, teniendo como fuente clave los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del 2001, y utilizando como unidades espaciales el nivel de radio censal. En la aplicación del índice de disimilitud son incorporadas 4 variables de segmentación económica: necesidades básicas insatisfechas, hacinamiento, escolaridad del jefe de hogar y calificación de las ocupaciones. Los valores del índice se complementan con el tratamiento de la distribución espacial de cada indicador considerado. Además, se incorpora al análisis la localización de los asentamientos precarios y barrios planificados, así como también la distribución de los servicios básicos. Bueno, eso es el mapa de Bahía Blanca, el mapa social de Bahía Blanca, que es una publicación de las investigadoras de nuestra universidad. Y pasamos a la primera pregunta, que vamos a tener que ver los mapas. Y acá podemos analizar brevemente, ¿no?, los mapas que acá mencioné cuál es el índice de disimilitud y qué se toma en cuenta. Y vemos este primer mapa que, si quieren, podemos ir comentándolo, ¿no?, como para ir más allá de que después contestamos la pregunta que dicen cuáles son los grandes sectores urbanos que se pueden diferenciar, y en base a los mapas podemos ir comentándolos. Si quieren hacer cualquier tipo de aporte, son bienvenidos. Bueno, acá dice hogares con necesidades básicas insatisfechas. Acá vemos, los que conocen Bahía Blanca, que deben ser casi todos, acá tenemos el centro de Bahía Blanca y vemos cómo mientras nos vamos alejando del centro de Bahía Blanca, vamos viendo que existen hogares con mayores necesidades básicas insatisfechas, como tenemos esto que decíamos, la periferia pobre de Bahía Blanca, que está ubicada al sur y al oeste de la ciudad, y como tenemos una periferia norte que tiene menores necesidades básicas insatisfechas, y el centro, básicamente o fundamentalmente. No sé si en este primer mapa se empieza a visibilizar esta división que se va a ir replicando
a medida que vayamos viendo los siguientes mapas. Bien, cuando quieran hacer un comentario, pueden hacerlo. Acá vemos hogares con hacinamiento, que entendiendo el hacinamiento como aquellos que tienen más de 3 personas por cuarto. Vemos que en el centro y en el barrio Patagonia no hay hacinamiento, hay un menor índice, o no es significativo el hacinamiento que existe. En cambio, empieza a multiplicarse y a aumentar este nivel de hacinamiento mientras nos vamos alejando también del centro, y vemos que acá en el sector, este sector de Villa Rosas, o pasando de Villa Rosas, se ve que es mayor este nivel de hacinamiento. Después lo vamos a comparar con los asentamientos y demás. Bien, ahora vemos los años de escolaridad aprobados por jefe de hogar. Y esto también tiene que ver con la educación. Acá es, mientras se va haciendo más profundo el color, es en cuanto a los que más escolaridad tienen. Habla de 13 años o más. O sea, ustedes, por ejemplo, los que tienen el nivel universitario, estarían representados en esta zona, que vemos que está marcado también por lo que es el barrio universitario, y el barrio acá, Patagonia y demás, ¿no? Que se ve que también hay mayor nivel universitario y profesionales. Aunque eso es lo que se ve en otro cuadro. Acá vemos los años de escolaridad aprobados por jefe de hogar, donde acá es al revés. Está más oscuro en los lugares donde están más, con menos lugar. ¿Pueden seguir ustedes, Lucía, Alejandra? Sí, sí, sí. O Sí. sea, acá sería al revés, ¿no? Años de escolaridad aprobados por jefe de hogar hasta 6 años. O sea, como máximo tienen 6 años de escolaridad. Entonces vemos que, digamos, toda la parte más oscura, que justamente se corresponden con barrios populares, eh, todo lo que es la parte de donde están las líneas de ferrocarril, pasando al barrio noroeste, y más acá, más al sur, llegando al puerto, ¿sí? Bueno, lo estaba compartiendo la pantalla. Pero bueno, la primera pregunta, ¿se acuerdan que decía? A ver si la tenemos acá. Bueno, después tenían mapas de los barrios populares. A ver. No sé si lo pueden ver o puedo ver compartir. No, sí o sí tienen que compartir. No, compartirlo vos, que ahí no lo Bien, ahí voy. Entonces, fíjense, ¿no? Para terminar de ilustrar, estábamos acá. Después está ocupaciones con calificación profesional, ¿no? Entonces, a medida que se va oscureciendo, es que tiene una calificación profesional mucho más alta, que se corresponden con los barrios del norte, que también se solaparía, digamos, con niveles altos de educativos, ¿no? Y después tenemos ocupaciones no, o sea, todo lo contrario, ocupaciones no calificadas, y se condice con todos estos barrios más de la periferia sur, sudeste, que también, fíjense, que coinciden con la localización de asentamientos precarios y barrios populares. Planificados, ya no se habla sino de barrios populares, ¿no? Fíjense todos estos que aparecen ahí. En su momento el RENAVAP, en el 2016, 2017, hablaba de 32 barrios populares. Hoy en día se habla de casi la mitad de esos, pero bueno, porque tienen en cuenta distintas cuestiones para clasificar si son barrios populares o no. Y acá, ¿qué era este mapa? Infraestructura básica de servicios. Y hablaba de, el amarillo son los desagües cloacales. Después gas natural, fíjense que son pocos los que tienen gas natural. O es lo que falta, es lo que no yo. Y desagües más gas natural, sería todo lo naranja. Pero bueno, digamos,
La idea acá es volver a las preguntas iniciales. ¿Las tenés ahí, María? Sí, sí, acá volvimos. ¿Cómo está? Puede pasar esto, estamos en vivo. Y No pasa lo nada. lindo de la verdad. Bueno, estábamos con las preguntas. Dice, la pregunta, ¿cuáles son los grandes sectores urbanos que resulta posible diferenciar en base a todos estos mapas que estuvimos analizando en equipo? Fundamental el análisis en base a las variables de segmentación socioeconómica. Bueno, ¿qué grandes sectores pudieron visualizar en base a todos estos mapas? Según la ubicación. Por ejemplo, en cuanto a la ubicación norte, sur, oeste, oeste, ¿qué ven ustedes? Ustedes participen. En el norte, ¿cómo es la periferia distinta que hay en la ciudad? En el norte, digamos, estaría no sé si los de sociedad alta, ahí aparecerían los barrios cerrados, de mayor educación Claro, y mayores servicios también. sí. Y En también, contraposición, el sur, todo lo contrario. claro, con todos los que vimos, todos los indicadores que estuvimos viendo, que se vincula con menores posibilidades, ¿no? Y Exacto, ahí menores se ve ¿cómo es que vimos? Como que condiciones hay de dos habitabilidad. polos, como que hay Claro. dos polos, digamos. Sí, y también, por ejemplo, las condiciones de habitabilidad, ¿no? Que van cambiando. Y hay algo que creo que no vimos en los mapas, que es el tema, la cuestión ambiental. ¿Cómo es eso en los sectores de Bahía Blanca? Y el más complicado es el de la zona sur, por el tema del polo petroquímico. Claro. En cambio, la zona norte es como que está más libre, parece más pura. Sí, y también se vincula con las áreas recreativas, las plazas y los parques, donde se encuentran mayor cantidad de áreas verdes y de recreación. Bueno, se vincula también con el tema de hacia dónde van las redes de ciclovías y demás, que bueno, que estuvimos viendo en otras clases, pero hacia dónde apunta también la política de urbanización de los parques, o cuáles están más cuidados y cuáles menos cuidados, y a dónde apunta también la política urbana actual, ¿no? ¿Dónde hay más parques verdes y demás, más espacios verdes? En el norte. Claro, y áreas En de la zona recreación, norte. esos lugares donde juegan, ¿vieron? Los grandes clubes que tienen canchas de rugby, piletas y demás, están todos ubicados en esas zonas del norte de la ciudad, más allá de los barrios populares. Acá ahí lo marca Lucía, donde están, que están alejados de los asentamientos, los sectores más precarios. Y después la pregunta B dice, a partir de la articulación entre espacio y sociedad, que se manifiesta en el resultado al que arribaron en el inciso anterior, ¿se podría afirmar que Bahía Blanca presenta una estructura urbana segregada? ¿Ustedes pueden divisar segregación residencial en Bahía Blanca en base a todo lo que estamos viendo? Yo creo que sí, principalmente con esta polarización que se ve bien, que digamos, en el norte de alguna forma, entre comillas, lo mejor, y en el sur el hacinamiento. Claro. Y también pueden ver fragmentación, como estábamos viendo, en base a los mapas. O sea que son fragmentos con carencias, si se quiere, o mayores dificultades que en el resto, según este mapa, por ejemplo, que estamos compartiendo. Más allá que es una suma de indicadores, ¿no? Que con un solo indicador no alcanza para... Acá estamos viendo que las autoras toman 4, por ejemplo. Pero, ¿se puede visibilizar eso? ¿Ustedes pueden llegar a eso, a esa conclusión? De sectores fragmentados en Bahía Blanca.
Yo creo que por ahí no sé si tiene que ver o no, es una cuestión de, principalmente porque no conozco todos los barrios, pero yo creo que la ciudad se fragmenta desde el momento en que se divide en barrios, más allá de qué pase adentro de cada uno. Al definir un barrio de acá para allá es esto y de acá para acá es lo otro, yo creo que de alguna forma se fragmenta. No sé si en el sentido de que estamos viendo desde la segregación y demás, sino que de alguna forma está fragmentada. Claro, sí, sí, la división natural de la ciudad. Hablamos de fragmentación en el sentido de que residencial, en que las personas que viven ahí no se mezclan, si se quiere, o no interactúan, no se integran al resto de la ciudad. Como estaba mencionando Alejandra hace un rato, que es decir que personas que viven toda su vida en el barrio y que ni siquiera se acercan a los demás barrios. Por ejemplo, que el que vive en la zona sur de la ciudad no conoce el centro, por ejemplo, no conoce el Parque de Mayo o no sale de su barrio. Vos podés vivir en el barrio Bellavista y estar constantemente yendo al centro a realizar distintos trámites, ahí tener la escuela en el centro, tener tu club de deportes, o irte al Parque de Independencia, al Parque de Mayo, y tenés cierta movilidad y hay una integración, no estás fragmentado ese barrio en Bahía Blanca. En cambio, vos podés vivir en Vista Alegre y quedarte solamente ir al balneario Maldonado de vez en cuando, pero quedarte en tu barrio, y a eso se refiere con la fragmentación, no con la división territorial, que sí son barrios con cuestiones en común, sino con que la gente que vive ahí no interactúa, no se acerca y no tiene un espacio de desarrollo social en otros lugares de la ciudad. Y eso se va, por ejemplo, que el que vive en Vista Alegre no va al Parque de Mayo, no va al Parque Boronat cuando hay un recital. A eso se refiere, a que no hay una integración social con el resto de, de la ciudad, más allá de ¿Y que esto se esto, indica. Sí. cómo se mide eso, esa fragmentación? Con distintos tipos de indicadores. Bueno, lo que estaba diciendo yo es habría que hacer una encuesta y demás, pero Claro. estábamos viendo que las autoras toman los radios censales, lo que estábamos viendo, en otro mapa se ve más los radios censales, y más arriba, sí, ahí, esos son radios censales, por eso es tan grande lo que ponen el norte, vieron que es un radio gigantesco, porque se tiene en cuenta la cantidad de habitantes de cada radio, entonces te quedan desproporcionados, ¿no? En cuanto a tamaño geográfico, el radio, ese tipo de radio. Pero se tienen en cuenta radios censales de la encuesta del Censo Nacional, en este caso del 2001. Bueno, a veces queda desfasado, ¿no? De hace 20 años, si nos ponemos a pensar, tiene que haber un nuevo censo que se hace cada 10 años, pero cuando se hace un censo se hacen muchos ítems, tienen que se cuenta. Entonces vos podés tener en cuenta distintos ítems para poder realizar distintas categorías y poder determinar estas cuestiones. Por eso se usa mucho el tema de los censos y son tan importantes para poder medir las desigualdades. Y bueno, ahí le podés preguntar, por ejemplo, si van a a qué parque o plaza van y demás. Son encuestas que se hacen. Yo creo que por ahí en ese sentido fragmentación no hay, o sea, por ahí la gente que vive en los barrios más alejados del sur quizás no viene al Parque de Mayo o al Paseo de las Esculturas o al Boronat por el tema de la lejanía, o sea, no por el hecho de que esté, por ejemplo, segregada, pues, porque por ahí en alguna que otra ocasión viene hasta esta zona de más, digamos, de los espacios de esparcimiento, no por el hecho de que no tenga posibilidad alguna de venir, sino por el tema de la lejanía o comodidad, quizás tiene alguna plaza más cerca de su barrio. Bueno, lo que decís en el centro, por ejemplo, es el sector común, y por eso es tan importante el espacio público del centro de la ciudad, porque para hacer cualquier trámite, generalmente hay que concurrir con el trámite en la ANSES, por ejemplo, o en el PAMI. Bueno, eso ya es lo que tienen jubilación o pensión. Pero en la ANSES tenés que ir al centro. Entonces el centro es como el espacio común donde, por eso también está organizado también
los colectivos en Bahía Blanca que van todos al centro, es el lugar común, el espacio común, pero después sucede esto, o a mí me pasa capaz que nos vamos de tema, pero naturalizar, por ejemplo, sucedió en las escuelas de la universidad, vieron que tienen escuelas medias la universidad, eh, donde se naturalizaba que todos iban a Montehermoso en la semana de la primavera. Entonces pedían la semana de la primavera para irse a Montehermoso a pasar la semana del estudiante. Cuando en realidad, si pensamos en los sectores de más bajos recursos, no está dentro de la planificación irse a Montehermoso el fin de semana del estudiante. En cambio, en estas escuelas que tienen un público de clase media, media alta, sí, y es un derecho, y lo plantearon como un derecho, pero bueno, me acordé de esa situación de qué públicos van a determinados sectores, determinadas escuelas. Esas son las escuelas que tenemos en la universidad, que bueno, también justo las investigo, por eso lo traigo. Yo lo que Bueno, no me queda claro, sí. perdón, hablando de la fragmentación, o sea, yo lo veo más como decía Jimena, como una cuestión de cercanía, no sé, se me ocurre por ejemplo el barrio Patagonia, que como un barrio opuesto, ¿no? Un barrio con todos los servicios de clase más alta, con mayor educación, que también tiene su escuela, digamos, Sí. y la gente que vive ahí, digamos, ronda más esos espacios verdes o esos espacios norte de la ciudad, y también va a ir al centro cuando tiene que hacer algún trámite, digamos, o sea, como oposición, ¿no? Claro, es un espacio común en el centro, sí. Bueno, y lo vamos a ver eso ahora, si tenemos tiempo, seguimos con el coronavirus, que cómo afectó también a toda estamos todos, formamos toda parte de la sociedad, y cómo algún sector afectó más. Vamos a la última pregunta, que es, en tanto, ni el espacio ni sus habitantes son en sí mismos portadores de las razones por las cuales poseen determinados atributos, ¿cuáles creen que son los procesos y los actores que intervienen en la producción de la segregación residencial socioeconómica en Bahía Blanca? ¿Quiénes son para ustedes los que pueden decidir esto o pueden colaborar en la segregación residencial? Y esto ya lo vimos en otras clases, incluso lo preguntamos en el primer parcial. Una consigna que fue, ¿El Estado de alguna forma? O sea, como claro, que decide política, las políticas, ¿no? Las políticas ¿quién decide las públicas. ¿De qué políticas? forma también, como estábamos viendo en la clase, cómo puede hacer el Estado para favorecer o limitar esto? Como decía Jimena, ¿qué políticas puede tomar el Estado al respecto? Ay, me mataste, no sabría qué decirte. No, es que está todo el tiempo esto de tomar medidas sobre que afectan la segregación residencial. ¿Dónde poner el foco? ¿Dónde invertir? Por ejemplo, desarrollar más un parque que otro. La inversión sobre el transporte, por ejemplo, Iba invertir a decir eso. mucho en el centro y nada en los barrios. Tener calles de tierra y tener calles en mal estado y priorizar poner muchas Sí, en ese, macetas en el centro. en, en ese caso, sí, por ejemplo, el transporte no influye de alguna forma en la segregación, con esto mismo que estábamos hablando, de que, por ejemplo, la gente del barrio, de los barrios del sur quizás no llegan hasta el Parque de Mayo porque, no sé, no hay una línea directa que los traiga desde allá hasta esta zona. Por ahí, de alguna forma, no influye también en la segregación, porque eso aparte no lo define la gente, sino quien lo define es el Estado, lo que estamos hablando de las políticas. Claro. Quizás es sin querer o quizás no está pensado, pero de alguna forma también segrega a la gente, hace que la gente no llegue hasta este sector o que quizás vaya hasta el centro, que tiene un viaje, no sé, de 40 minutos y ya te quedás en la Plaza Rivadavia, no vas a venir hasta acá, caminar 10 cuadras más o tomarte otro colectivo porque ya directamente tenés que salir mediodía antes casi. Sí, sí, afecta a las comunicaciones, también al acceso, ¿no? Al transporte, es súper importante.
Y para ustedes las inversiones inmobiliarias también, los proyectos inmobiliarios. Como mencionaba recién Alejandra, que hablábamos del plan Procrear, ¿a quién va apuntado? Y en dónde se ubica? Más allá de que son las tierras disponibles, ¿no? Para poder construir. Pero tiene una lógica, según lo que estamos viendo en la clase de hoy, de la segregación residencial, cuál es la ubicación de este plan Procrear, de las tierras que se liberaron, que eran del ejército, y también a qué clase pertenecen las personas que acceden a ese tipo de plan, a esa construcción. Y también hablábamos de la contaminación ambiental que puede afectar, y decir, el que puede elegir se va de un lugar donde hay mucha contaminación. También hay algo que se ve mucho, que son casos de cáncer vinculados con la contaminación ambiental, con el polo petroquímico, que hay distintas investigaciones que a veces se desarrollan más, que depende de quién haga la investigación, ¿no? Porque hay intereses económicos también de por medio. Pero hay gente que dice, a mí me ha pasado, de decir, mira, no quiero estar en este barrio porque conozco mucha gente que tuvo cáncer y elijo irme. Y hay gente que no puede irse, que tiene que quedarse ahí, y sucede. Y eso es más que nada en el sur de la ciudad, y en Ingeniero White se ve mucho. Bueno, todo esto también condiciona y afecta a la segregación residencial y a la posibilidad de elegir o no dónde vivir. Bueno, ¿alguna otra idea o opinión de qué actores o qué medidas influyen en esto? Bien, entonces pasamos al trabajo práctico, a la pregunta número 3, que es la obra en construcción, los mapas sociales urbanos de la pandemia. Esta es una noticia del diario El País, y vamos a leerla brevemente para trabajarla en clase. Bueno, dice el título de la nota, y esta foto también está buena analizarla porque es un claro ejemplo. Bueno, los mapas de la pandemia revelan las desigualdades en Latinoamérica, que es una nota del diario El País, de 3 de agosto del 2020. Este agosto del año pasado, cuando se estaba viniendo la primera ola del coronavirus, la primera ola de muertos por el coronavirus. Dice, tras 5 meses de avance continuo, el coronavirus ha incidido en las líneas invisibles que dividen las grandes ciudades latinoamericanas y se ha cebado con los barrios populares. Esto es un barrio de Brasil, donde se ve como al lado de un barrio popular se instaló un hotel con mucho lujo. Miren que cada piso del edificio tiene una pileta, eso es increíble. Incluso en las terrazas hay piletas, y al lado vemos cómo hay construcciones más humildes de chapa, techos de chapa y paredes sin revocar. Como vemos cómo existe esta división social y residencial. Bueno, el coronavirus está marcando con tinta indeleble las fronteras de la desigualdad en las ciudades latinoamericanas. La enfermedad, que llegó oficialmente al continente el 26 de febrero a través de un brasileño en Sao Paulo que había estado en Italia y se cobró su primera vida en Buenos Aires, poco más de una semana después, no tardó en entrar en fase de contagio comunitario, poniendo en emergencia los sistemas de salud de algunos países. La COVID-19 enfrentó a los dirigentes de la región y a millones de familias a la disyuntiva imposible de cómo frenar su expansión sin ahogar las economías. Aunque el virus golpea por igual a ricos y pobres, hay grandes diferencias a la hora de combatirlo en función de la clase social. Confinarse, mantener la distancia social, quedarse en casa e incluso lavarse las manos son acciones mucho más difíciles para quienes viven al día, hacinados y en ocasiones sin acceso a agua corriente en favelas o barrios de bajos recursos, y coloca en una situación de desventaja a sus habitantes frente a la pandemia. Bueno, acá vemos, como vemos que se analiza la segregación residencial, o en este caso tratamos de analizar ciudades puntuales. Si bien comparamos, son ciudades, las principales ciudades de Latinoamérica. Esto es en julio del 2020, y dice cuántas muertes hubo. Vemos que empezamos por Tijuana, es relevante ver esto, la cantidad de muertes y por millón de habitantes, 835. La Ciudad de México y Puebla. Hay que tener en cuenta que México
tuvo una política distinta ante el coronavirus. Primero fue de negarlo o de continuar con la vida común. No hubo el aislamiento que tuvimos acá, que generó otras dificultades. Vemos que en Colombia, en Barranquilla, fue el lugar donde más impactó el coronavirus, con mayores muertes, con 1.224 muertos por millón de habitantes, y en Brasil vemos que es el lugar donde mayor impacto tuvo en cuanto a muertes el coronavirus, en Belén, en Fortaleza, Recife, y acá tenemos Manaus, que toda la cepa de Manaus se desarrolló, también en Río de Janeiro, Santiago de Chile, y nosotros venimos acá a Argentina con muy pocos muertos por habitante, pero esto tiene un significado, tiene una explicación, que es el aislamiento social preventivo obligatorio. Si nos encerramos y estamos en cuarentena todos, es muy poco probable que la enfermedad pueda contagiarse. Entonces hubo al principio menor cantidad de muertes. Después, cuando se empezó a liberar, la cantidad de muertos fue emparejándose con el resto de Latinoamérica, por eso acá figura menos. No obstante, también se afectó de una forma distinta según la clase social. Bueno, un análisis de datos en 4 de las urbes más grandes del continente revela cómo las brechas de la región han quedado al descubierto con la pandemia, que se ha cebado especialmente con los barrios populares de la Latinoamérica urbana. En la enormidad del área metropolitana que acompaña a la Ciudad de México, encontramos el peso de la densidad. En Bogotá, la división económica entre el noreste de la ciudad y el resto se materializa también en los contagios. En Buenos Aires, la brecha norte-sur se plasma con particular intensidad, no solo en el contagio, sino también en la atención que ha merecido por parte de las autoridades. Y en Sao Paulo, la ciudad más grande del continente, un zoom milimétrico desvela las fronteras invisibles por las que se mueve la COVID-19. Bueno, el COVID-19 con artículo femenino. Bien, México, pasamos a analizar, si les parece, rápidamente por ciudad. Son 4 ciudades latinoamericanas. México, la metrópolis mexicana recibe el virus por sectores. Ciudad de México lleva meses batallando contra el contagio en un espacio que abarca mucho más que sus fronteras administrativas. Los límites de las metrópolis latinoamericanas las desbordan con frecuencia, pero la extensión de la zona metropolitana del Valle que la contiene es excepcional. 8.000 kilómetros cuadrados, 60 municipios y 22 millones de habitantes. En su variedad y en la constancia del contagio, ofrece un observatorio trágicamente privilegiado para comprobar cómo se desenvuelve el virus con la densidad poblacional como hilo conductor. México es ya el tercer país con más muertes por coronavirus del mundo, después de Estados Unidos y Brasil, según el conteo de la Universidad de Johns Hopkins. Hasta el 2 de agosto, la ciudad había registrado más de 74.314 casos positivos y más de 8.900 muertes. La pandemia, que llegó a la capital mexicana a fines de febrero, principalmente a través de personas de las colonias más acomodadas que habían estado en el extranjero, encontró en los barrios populares densamente poblados y con altos niveles de pobreza de la capital un caldo de cultivo para su expansión. En marzo, la Ciudad de México entró en una cuarentena laxa que se relajó aún más en junio, cuando el gobierno de Claudia Sheinbaum inauguró el sistema del semáforo epidemiológico, por el que se reabrieron parcialmente comercios y restaurantes con medidas de seguridad y sana distancia mientras disminuía la tasa de ocupación hospitalaria. Sin embargo, para los habitantes de los sectores más desfavorecidos, donde las familias viven hacinadas y sin acceso a agua potable y drenaje, el quedarse en casa y la distancia de seguridad nunca fueron una opción. Y eso tiene un claro reflejo en el número de muertes y contagios. Para muchos mexicanos, el salir a la calle y, como consecuencia, la posibilidad de enfermarse, lo marca más la necesidad de ganarse la vida que el semáforo. Bueno, este es el mapa de la Ciudad de México, y vemos que la mayor cantidad de muertes se da en estos municipios, como decían. No conozco México, no conozco la Ciudad de México, pero sí podemos ver que en México hay mucho mercado informal, trabajo informal de trabajo en la calle y demás. No era una opción para ellos quedarse en la casa haciendo la cuarentena, entonces tenían que salir a trabajar en la calle, y ahí había más chances de contagiarse el virus. Por eso estos sectores sociales fueron los que más sufrieron el coronavirus, y entiendo que acá debe ser los sectores más bajos donde tuvieron más muertes confirmadas. Bueno, la densidad importa y el hacinamiento también. Los municipios con mayores contagios y muertes son también algunos de los más densamente poblados.
y los de los que tienen mayores tasas de pobreza como Iztapalapa y Gustavo Madero, donde el 35 y el 28,4% de la población respectivamente vivía en 2015 en la pobreza, según datos del Coneval. Bueno, y acá vemos un gráfico que vincula las muertes confirmadas con la densidad de habitantes por kilómetros cuadrados. Entonces, las zonas que tienen mayor densidad tienen mayor cantidad de habitantes. Vemos cómo acá tienen poca densidad, que están bien abajo, y tienen pocas muertes. Entonces, si se va aumentando la densidad, se va aumentando la cantidad de muertes, y como vemos que tienen mayor cantidad, mayor pobreza, índice de pobreza, estos municipios de la Ciudad de México. Bueno, ¿algún comentario de México? Si no, seguimos en Colombia. Bueno, vamos a Colombia. El contagio en Bogotá, en 2 mitades. La epidemia despegó tarde en Colombia, pero cuando lo ha hecho, ha concentrado su impacto en la capital. Bogotá acumula casi 4 de cada 10 casos detectados en el país, con apenas un 18% de la población. Pero la inmensa mayoría de ellos se concentran en los estratos bajos. La palabra estrato no es aquí trivial, sino que tiene una connotación profunda en las ciudades del país. Todas sus viviendas urbanas están clasificadas según una serie de parámetros de calidad y habitabilidad que van del 1 al 6. La afiliación de un hogar con un estrato se convierte prácticamente en una marca de clase. Según datos que publicó la Secretaría de Salud de Bogotá el pasado 30 de julio, el 45% de los fallecidos durante la pandemia pertenecían a hogares de estrato 2 y el 25% al estrato 3. Ambos dominan en Suba y Kennedy las localidades con más contagios acumulados. Un 17% viven en el 1. Entre todos suman 9 de cada 10 muertes por la COVID-19 confirmadas en Bogotá. Acá vemos la epidemia que se acelera en Bogotá por mitades. Muertes y casos confirmados en cada localidad. Vemos las localidades que estamos viendo: Suba, Kennedy y Ciudad Bolívar, que son las que más muertes tuvieron. Después, la desigualdad en las calles, en las viviendas y en el transporte público. Un tercio de las viviendas de Bogotá son de estrato 2, pero casi la mitad de muertes y hospitalizaciones pertenecían a este segmento. En el estrato 1, la diferencia es más abismal. La proporción de casos graves de la COVID-19 duplica a la que correspondería por peso en la población. La razón es doble. Por una parte, se trata de hogares normalmente más habitados, pero por otra, de ellos se nutre la gente que tuvo que salir a trabajar casi desde un primer momento. El confinamiento en Colombia fue temprano, pero la vuelta de la gente a las calles rebrotó pronto, sobre todo por motivos laborales, según los datos de movilidad de Google. Además, el sistema de autobús de plataforma reservada que moviliza millones de personas día tras día recoge datos según el tipo de tarifa empleado por sus pasajeros. Los billetes comprados con la reducida reservada para los hogares de menos ingreso descendieron menos que el resto, y también aumentaron a mayor velocidad. Son efectivamente los estratos 1 y 2. Y acá vemos un gráfico, dice que en Bogotá la gente de sectores populares volvió a salir con mayor intensidad. Estos son los cambios en porcentaje de salidas por semanas de lunes a viernes respecto a enero. Bueno, acá vemos cómo va bajando y va subiendo, que dice a partir de la nueva cuarentena estricta. Bajó y después fue subiendo, y cómo subió más en este sector que corresponde al trabajo. Bueno, ¿quieren alguna reflexión de Colombia? Que vieron que es similar, está bien marcado acá la medición que hacen en Colombia, que hablan de estratos. Dicen que los más pobres son los que más sufrieron, más muertes sufrieron, y los que tuvieron salir a trabajar, cosa que no pasó en Argentina, o no se pudo medir tanto porque acá fue más estricta la cuarentena. Ahora vamos a ver igualmente Buenos Aires. Argentina inició una dura cuarentena el 20 de marzo, que aún continúa. Bueno, en agosto continuaba la cuarentena. Luego de mantener durante meses aplanada la curva de contagios, atraviesa ahora un periodo de subida acelerada de la curva. Desde hace 2 semanas, los casos promedian los 5.500 diarios y la cantidad de infectados se acerca a los 200.000, con más de 3.500 muertos. Las cifras están lejos de sus vecinos más afectados por la pandemia, como Brasil o Chile, pero preocupa a las autoridades que el virus se ha ensañado con la ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana. Viven allí cerca de 15 millones de personas, el 33% de la población total del país.
Los mapas muestran además que la distribución del virus tampoco ha sido homogénea dentro de esa zona de conflicto. Acá vemos la incidencia de la pandemia, que es más profunda en el sur de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Como ven, si conocen la ciudad de Buenos Aires, en el sur, en estos barrios, en Villa Lugano, Villa Soldati, Barraca, Pompeya, son más pobres, de clases más bajas que los barrios del norte, como Palermo, Recoleta, Belgrano y demás. Retiro, bueno, tiene algunas poblaciones, como decían, después vamos a ver las villas o los barrios populares que están en también Puerto Madero, pero en realidad es el Carlos Gardel que está acá. Los focos epidemiológicos en zonas vulnerables. El virus llegó a la Argentina a principios de marzo y se instaló en la zona norte de la capital, donde se concentran los barrios acomodados. Ingresó por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, portado por turistas que regresaban de sus vacaciones por Europa, sobre todo en España e Italia. La propagación, sin embargo, se concentró pronto en las comunas más pobres, ubicadas en la mitad sur de la capital, y en las llamadas villas miseria, barrios carenciados donde vecinos hacinados y sin servicios básicos no pueden cumplir con el confinamiento preventivo. El peso estadístico de estos asentamientos precarios ha sido tan importante que puso en rojo al barrio de Retiro, ubicado en la zona verde del coronavirus. Y acá vemos la epidemia en las villas de emergencia de Buenos Aires. Vemos acá que está la Villa 31 de Retiro, que está enfrente de la terminal. Vemos acá, es Puerto Madero, Rodrigo Bueno, es nueva esta villa. Ramón Carillo en Villa Soldati, la Villa 2124, la 11114 en Flores. Y vemos cómo hay cada vez más, los lugares más rojos son los lugares de villa que hubo mayores muertos. También el artículo o esta mención habla de cómo llegó por Ezeiza. No sé si se acuerdan cuando empezó la pandemia que decían que el coronavirus era una enfermedad de chetos, porque venía de la gente que venía de Europa, venía con el coronavirus. Y cómo, es increíble que hay gente que reprodujo eso, y con el tiempo terminó afectando más a las clases más bajas. Y la gente que publicó la enfermedad de chetos, no sé, no las entiendo, porque en realidad afectó a toda la población, como todos fueron afectados y no distingue entre si tenés plata o no, pero sí podés prevenirla, porque sí podés quedarte en tu casa, sí podés tener un sueldo fijo, porque cobrás un sueldo igual, aunque estás en tu casa, tenés distintas formas de higiene, de elementos de higiene, que la gente que no tiene dinero no la tiene. ¿Alguien quiere aportar o comentar algo de esto en Argentina? Bueno, seguimos entonces por Brasil, el último. El virus respeta fronteras invisibles en Sao Paulo. La ciudad de Sao Paulo, la más rica y poblada de Brasil, fue la primera en registrar un caso de la COVID-19 en Brasil el 26 de febrero, cuando sus calles estaban llenas de gente celebrando el carnaval. Con 12 millones de habitantes se convirtió rápidamente en el epicentro de la pandemia en el país y hoy suma oficialmente más de 9.800 muertos. Aunque la cuarentena se impuso oficialmente el 24 de marzo con restricciones en algunos sectores, nunca hubo un verdadero confinamiento. Las medidas de aislamiento social favorecieron a las clases medias y altas. Gran parte de los sectores que emplean a la población de menor poder económico siguieron funcionando total o parcialmente, como los servicios esenciales o la construcción. Bajo esta realidad, los más pobres se volvieron aún más vulnerables, viviendo en espacios precarios, muchas veces sin infraestructura básica y compartiendo espacios pequeños con otras personas. Este grupo siguió saliendo a trabajar, muchas veces usando el transporte público, lo que les exponía más al contagio. Además, este sector de la población generalmente depende de la salud pública, que ya tenía largas listas de espera antes de la pandemia. La comparación entre el barrio de Morumbí, uno de los más caros de la ciudad, y Paraisópolis, un conjunto de favelas, viviendas improvisadas al costado de ese mismo barrio, es un claro ejemplo de este escenario. Los residentes de Morumbí, donde la densidad de la población es de 4.119 habitantes por kilómetro cuadrado, se vieron mucho menos afectados por la pandemia que los de Paraisópolis, donde la densidad es de 45.000 por kilómetro cuadrado. Bueno, acá vemos la epidemia en dos barrios de Sao Paulo, en Paraisópolis y en Morumbí. Bueno, claramente acá hay una mayor dispersión, y acá miren cómo están todos juntos y cómo hay una mayor cantidad de muertos en este barrio que se corresponde a las favelas.
Según datos del ayuntamiento presentados esta semana, 1,3 millones de personas tuvieron contacto con el coronavirus, un número 6 veces mayor que los 213.000 casos confirmados oficialmente hasta entonces en la ciudad. El informe oficial refleja que las personas con ingresos mensuales más bajos y menos educación son los más vulnerables al virus. Un sector con mayoría de población negra. Bueno, acá nos vamos con un tipo de segregación racial que también la viven en Brasil. Bueno, ahí terminó el artículo que leímos, y la pregunta que vamos a contestar es: ¿qué relaciones se observan entre los efectos de la pandemia de coronavirus de COVID-19 y los procesos de segregación urbana en las ciudades latinoamericanas que vimos? ¿Para ustedes hay un vínculo entre segregación residencial y el impacto del COVID-19? Un vínculo hay por el hecho de que afectó más a la gente que estaba más segregada, o sea que de alguna forma está relacionado. En cuanto a muertes, estábamos viendo todos gráficos que indicaban que había más muertes en los sectores que tenían más segregados residencialmente por cuestiones socioeconómicas. Por más que al último vieron que incluía el tema racial, que en Brasil se ve más, se analiza más eso. Y también vieron eso de las posibilidades de quedarse en casa. En un momento decían que el que tiene un sueldo, porque el que tiene la posibilidad de tener un sueldo y trabajar desde casa, lo hizo. Y el que no, tenía que salir y exponerse al virus. Más allá de las medidas también de higiene, ¿no? Del acceso que se tiene a eso. Sí, tal cual, justo iba a decir eso, que en muchas ocasiones aparecieron tipo publicaciones que decían como que el gobierno pedía que se lavaran las manos y todo eso, pero ¿cómo no vamos a lavar las manos si el agua está más sucia de lo que ya tenías? O quizá la gente directamente que no tenía agua general, ni sucia ni limpia. Claro. Se ve también, y también el hacinamiento, ¿no? Si vivís hacinado y la necesidad de salir de tu casa, y lo vimos en otros trabajos prácticos que hablábamos de cómo realizar la cuarentena en el barrio, y ante la imposibilidad de hacerlo en tu casa por el hacinamiento y por las pocas condiciones de higiene. Bien. ¿Y por medio de qué tipo de políticas públicas creen que podría combatirse dicha situación? Tenemos la ventaja de que estamos en el futuro, estamos en noviembre del 2021, y ya hubo 2 olas de pandemia y de muertes, y pueden ver ustedes, ¿qué vieron ustedes? ¿Cómo se pudo combatir esto, si es que se intentó combatir? Que recién lo hablamos. Y se aplicaron muchas medidas de salud principalmente, cosa que yo creo que si no hubiese aparecido la pandemia, mucha gente que vivía hacinada, con precariedad en general, no hubiese tenido el mismo acceso que pudo llegar a tener a la salud que como pasó en pandemia. Sí, vos decís las postas de salud que se pusieron. Exacto, en las los postas de salud barrios. gratuita, tal cual, o esto que, por ejemplo, iban a cada una de las casas haciendo preguntas o hisopando o demás, o haciendo controles para prevenir el contagio masivo, principalmente en las villas y demás, que es tanta la gente, la densidad de personas que vive ahí. Claro. Lo que pasa es que me parece también que habría que ver, porque con esta pandemia, como decía mi compañera, está bien, no tenés agua, no tenés cloaca, no tenés muchos servicios esenciales, hay que ver si realmente las obras se hicieron o se van a hacer, porque si no, a ver, la pandemia se va, que no creo que se vaya, pero poner la pandemia se va y sigue gente sin educación, sin agua, sin cloaca. O sea, medio como que se puso un parche, me parece a mí. Yo no soy de ningún partido, parece que este problema viene de años. Y bueno, se acrecentó con el tema de la pandemia. Hola, ¿se cortó? Hola. Ahí sí, no, te escuchó cortado, pero algo se escuchó.
por ahí no se acrecentó, pero creo que se evidenció más. O sea, que la gente pudo ver en qué situación vive la gente que vive en las villas o en los barrios de hacinamiento, porque se mostró, o sea, fue más evidente quizás, y lo pudimos ver, por ejemplo, en lejanías sin estar en Buenos Aires, por ejemplo, que es donde más villas hay. Quizás lo vimos más incluso sin vivir ahí. Que por ahí uno que no vive en Buenos Aires o no conoce o qué sé yo, ni se imagina el grado de cómo es. Yo, por ejemplo, no conozco Buenos Aires y lo pude ver a partir de también las cosas que difunden los medios, por ahí es muy específico, que difunden todo lo malo, y es muy político como para que pienses, mirá, que, o sea, que no tiene ninguna posibilidad de nada, pero bueno, o sea, también se mostró más, creo que se mostró más. A mí me pasó que no sé si piensan que todos formamos parte de la misma sociedad. Yo me acuerdo tiene que ver con esto, de una famosa que tenía a su empleada doméstica, donde la famosa se contagió coronavirus, y la empleada doméstica que vivía con ella también se contagió. Y de ahí se llevó al barrio el virus y se siguió contagiando las personas que vivían con ella, que estaban en una una posición distinta de poder enfrentarlo, de decir, no, me quedo haciendo la cuarentena 15 días y dejo de tener un ingreso por el trabajo informal que realizo, y ahí se evidenció, pero también se evidenció lo contrario, que formamos todos parte de la misma sociedad, y también con medidas como el barbijo, eso que antes era impensado, o veíamos a Japón y decía, qué raros que hacen eso, ¿no? Que usan barbijo en Japón. Ahora parece que quedó, si bien hablamos actualmente, las medidas actuales, avanzó la vacunación en el 75% en Argentina de primeras dosis, tenemos un piso de contagio de coronavirus, pero hay medidas que se mantienen como esa en espacios cerrados, por más que se están dejando de lado. Ahora no hace falta el barbijo al aire libre, pero sí como que hay cosas que parece que vinieron para quedarse. Tal vez esto también, las clases virtuales en determinadas materias y demás, como el coronavirus Fue una genera un forma impacto. también, esa medida, particularmente el tema del barbijo, fue una forma de unificar a todos, porque no importaba tu clase social, de qué etnia seas, de qué raza, tenías que usar barbijo. Fue una forma también de Igualar. unificar, sí, tal cual. Sí, que somos todos iguales y todos tenemos que cumplir con esa consigna, por lo menos. Lo que pasa es que si te agarraba en una situación, en este caso económica, mejor, claro, como decías vos, quédate en casa. Y sí, me quedo en mi casa. Si tengo la sala de juego, tengo la pileta, tengo el parque, pero que decirle que se quede en casa al que vive, como hablábamos recién, en hacinamiento. Como esta mujer que fue a trabajar a la casa de la famosa, llegó a la casa y lo más probable es que se hayan contagiado todos. No se pudo quedar en su cuarto durante 10 días. Se contagiaron todos. Por eso es una situación, es complicado el tema me parece que también el tema económico para esta situación de pandemia. Claro. Claro, sí, sí, también el análisis económico es interesante, como qué impacto tuvo económico el ASPO, el aislamiento social, comparado con otras ciudades, que por ejemplo Brasil estábamos viendo recién, para vincularlo con la noticia, que el Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, estaba en contra del aislamiento, negaba el virus a veces, y eso generó una mayor cantidad de muertes en Brasil, increíbles, y que igualmente repercutió, las muertes terminan repercutiendo económicamente, por más que no haya, o sea, no había una medida única, quizás acrecentar las medidas de prevención. Bueno, había mucha ignorancia también, no podíamos ni salir al parque, no sé si se acuerdan, cuando en realidad ahora está demostrado que no hay riesgo de contagio al aire libre. Pero bueno, está bueno también ver una noticia del año pasado, porque nos hace recordar dónde estamos. ¿Alguna conclusión más tienen? Bueno, si no tienen ninguna conclusión más, acuérdense que esta clase no entra al parcial, pero sí entra para el coloquio y para el final. Y que seguramente en el coloquio sea
tenía en cuenta porque no entra mucho para el coloquio. Así que qué bueno que se conectaron, los que venían conectándose, por lo menos 36 personas que se conectaron y que la tuvieron en cuenta. Y bueno, cualquier duda que tengan, ya saben que tienen la clase de consulta, que pueden escribirnos y todo. Bueno, sí, eso, recordarles que tienen las clases de consulta y cualquier cosa, si están estudiando el fin de semana y quieren mandar un mail, en la brevedad se los vamos a responder, traten de mandarlo en copia a los tres, así, bueno, alguno de los tres lo vamos a ver más temprano. Así que bueno, y también los espero en la clase de consulta del lunes, que tengan ahí alguna duda antes de partir. Y si no, ya nos veríamos el último práctico, que es el TP10, ahora no me acuerdo qué fecha es, creo que es el 20 y pico. Ese sería ya la última clase práctica. El 19, ¿no? 19 entonces. 19 de noviembre, viernes. El 23 es el recuperatorio, me he equivocado. Sí. Bien. Así que bueno, buen fin de, y cualquier cosa ya saben, nos mandan mail o vienen a consulta.